¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 51, otro genio. Etazuna Ayakawa pareció sorprendida. Señor Kitahara, se refiere a alguien como Opera o Imeizo Doto. Así es. Kitahara asintió, sin ocultar su ambición en lo más mínimo. Me considero un talento excepcional, el talento de un entrenador. También creo que, con talento y trabajo duro, puedo brindar un futuro mejor no solo a las Uma Musume, sino a todo el mundo Uma Musume. Para lograrlo, necesito formar a tantas chicas destacadas como sea posible, para ganar más recursos e influencia. La mayoría de las chicas yeguas actuales o de la próxima generación ya tienen sus propios entrenadores. No quiero cederle a Oguri Cup a nadie más, y si lo pienso desde la perspectiva de otros, probablemente piensen lo mismo. Entonces, quiero mirar más allá y plantearme Kitahara de repente detuvo su autorrevelación, mirando a Tazuna Ayakawa con gran sorpresa. Porque, a menos que sus ojos lo engañaran, acababa de ver un destello de humedad en los ojos de esta mujer. Pero no estaba del todo seguro. Aturdido por un momento, habló con vacilación. Señorita Ayakawa, ¿se encuentra bien? Estoy bien. Solo siento que señor Kitahara, sin duda logrará su sueño. Bajó ligeramente la cabeza y se colocó un mechón de cabello detrás de la oreja. Al levantar la vista y pronunciar esas palabras, la expresión de Tazuna Ayakawa recuperó su habitual calma y serenidad, como si nada hubiera sucedido. Es solo que una jinete como Opera o no pertenece a Central. Conocerla no es un problema, pero reclutarla podría tener que esperar. Pero creo que el señor Kitahara definitivamente tendrá ese tipo de paciencia. El tren ya casi llega a la estación. Aún es temprano, porque no hablamos de esto más tarde en casa. También puedo redactar algunas solicitudes para visitar el campus. Ese camino conduce al hipódromo de Kioto. Tú eres. Solo soy una tía común y corriente que pasa por aquí. ¿Te importa si me siento a tu lado? Adelante, por favor. ¿Qué pasa? El hipódromo de Kioto ahora mismo es la última carrera de la Triple Corona Clásica, el Kikukazo, ¿verdad? ¿Será que tu objetivo es ganar la Triple Corona? Así espero, por ahora, mi prioridad es ganar el Derby de Tokio. Suponiendo que ganes la primera etapa de la Triple Corona, el Satsuki-so, y que aspires directamente al Derby japonés. ¡Qué ambición tan increíble! Tengo muchas ganas de ver tu futuro rendimiento. Todavía no me he presentado. Soy maestra en el cercano jardín de infancia Yusun. Puedes llamarme tía Ayakawa o maestra Ayakawa. Maestra, pero la maestra no parece tan mayor. ¿Puedo llamarte hermana mayor? Por supuesto que puedes. Entonces, hermana mayor Ayakawa, cuando llegue el momento de ir al jardín de infantes, puedo ir al tuyo. Para ti tal vez no. ¿Por qué no? Es broma. Eres tan excepcional que, por supuesto, puedes ir a donde quieras. Es solo que puede que ya no sea profesora por mucho tiempo más. Ya no eres profesora. Porque lo que realmente quiero es ser entrenador. Claro, si aún tengo la oportunidad de rodar algunas películas, sería aún mejor. Películas. Cuando tenía más o menos tu edad, tuve un sueño, hacer películas de Uma Musume, para que más gente conociera el encanto de Uma Musume. ¡Guau, qué sueño tan increíble! Tú tampoco estás mal.
A tan corta edad, ya tienes el increíble sueño de convertirte en una jinete de la triple corona. ¿Verdad? Todavía no te he preguntado tu nombre. Yo me llamo Reading. Un viejo despertador emitía un sonido ronco y extraño, despertando obedientemente a su dueño. Sobre la cama, al lado del despertador, desde dentro de una colcha verde pálido se extendía un brazo delgado. Después de apagar la alarma, el dueño del brazo se incorporó lentamente, revelando una figura alta y elegante en pijama verde pálido. Al lado del despertador había un cronómetro, tan antiguo como el propio reloj, claramente roto, la pantalla tenía algunas grietas. Lo extraño fue que todavía aparecían dígitos en la pantalla, 6:20. Tomó el cronómetro y se quedó mirando los números en silencio por un momento, con un rastro de tristeza en su expresión. Volvió a colocarlo y cogió el objeto a su lado, una bufanda de gasa de color amarillo ganso. La tomó, fue al baño, se lavó, preparó el desayuno, comió, se cambió de ropa, se peinó y luego se puso el pañuelo amarillo. Ding dong. Sonó el timbre. Ella caminó hacia la puerta y la abrió. Afuera había un joven, con una sonrisa de disculpa, con dos chicas emocionadas detrás de él. Lo siento, señora Ayakawa, dijo el joven, rascándose la cabeza. Oguri Cap y Bell No Light estaban demasiado emocionados, se levantaron temprano para visitar la Academia Central. Disculpe la molestia de guiarnos. Tazuna Ayakawa sonrió amablemente. Es usted demasiado educado, señor Kitahara. Esto es parte de mi trabajo. Por favor, acompáñeme. ¿Ya podemos irnos? Por supuesto, dijo Tazuna Ayakawa al salir y cerrar la puerta. Ya presenté mi solicitud al comité anoche. Aunque no mencioné los resultados del señor Kitahara, Oguri Cap ni Bell No Light, es bastante común que los entrenadores locales vengan de visita. Como presenté mi solicitud anoche, debería haber sido aprobada esta mañana. Te acompaño ahora mismo. Kitahara sintió admiración y calidez al ver cuán minuciosos fueron los arreglos de Tazuna Ayakawa. Porque no podía evitar pensar en la Academia Kasamatsu, donde aunque el personal era amable, todo era ineficiente. Si cada lugar tuviera a alguien tan capaz como Tazuna Ayakawa, pensó Kitahara con una sonrisa amarga, ¿para qué me molestaría en presentar el examen central? Tal como dijo Tazuna Ayakawa, tras tomar el metro hasta la academia, no les costó mucho conseguir permiso para la visita. Por sugerencia suya, ella misma les sirvió de guía. Bueno, entonces, ¿dónde les gustaría empezar el recorrido o lo organizo yo?, preguntó Tazuna Ayakawa con una sonrisa alegre. Kitahara no tenía mucho planeado y preguntó a Oguri Cap y Bell No Light qué pensaban. Las dos chicas jinetes ya habían hecho planes. La cafetería, está bien. Quiero ver primero el Instituto de Investigación. Kitahara se quejó en silencio, preocupado de que dar dos destinos diferentes pudiera molestar a Tazuna Ayakawa. Ella pensó un rato y dijo: entonces vayamos primero a la cafetería y luego al Instituto de Investigación, será más conveniente. ¿Qué les parece? No hay problema, dijo Kitahara, frotándose la frente y mirando a Oguri Cap. Oguri Cap, ¿vas a la cafetería a comer? Por supuesto que no, negó ella de inmediato. Comí bastante esta mañana, solo quería echar un vistazo. Disculpa, tengo un poco de hambre. De hecho, solo comí hasta el 70% esta mañana. Lo sabía. Kitahara sonrió con amargura mientras Bell No Light se tapaba la boca riendo. Al observar a los tres interactuar, Tazuna Ayakawa no entendió del todo, pero mantuvo su suave sonrisa. Comer mucho no es nada malo. Comparado con comer mucho, comer muy poco es más preocupante. Algunas jinetes comen muy poco, y nos preocupa si tendrán suficiente energía para entrenar y competir. Ah, disculpe, caminemos y hablemos.
Por aquí, por favor, dijo cambiando de tema con suavidad. Mientras se dirigían a la cafetería, Kitahara retomó el tema de Tazuna Ayakawa. ¿Hay una Musume en la academia que no comen adecuadamente? Claro que sí. Este semestre había una chica que acababa de debutar, apenas comía. Si las otras chicas de equitación no la hubieran animado, todavía comería muy poco, suspiró Tazuna Ayakawa. Y su entrenador también, con un cuerpo tan pequeño, como no se aseguraron de que comiera, quizás si hubiera comido mucho desde el principio como Oguri Cap, ya habría crecido. Una niña pequeña a la que no le gusta comer. Kitahara se quedó paralizado. Oguri Cap exclamó. «¿Es Tamachan?» Los ojos de Tazuna Ayakawa se abrieron sorprendidos. «¿Tamachan te refieres a Tamamo Cross? ¿Conoces a ese chico?» Kitahara sonrió amargamente para sí mismo. Bell No Light también parecía sorprendida. Qué coincidencia, la que mencionó la señora Ayakawa resultó ser Tamachan. Hace unos días nos encontramos con Tamachan en la estación de Kasamatsu. Charlamos todo el camino y ahora somos amigos, explicó Kitahara a Tazuna Ayakawa. Menuda coincidencia. Tazuna presionó las palmas contra la mejilla, sonriendo suavemente. Entonces, vayamos a la cafetería un poco más rápido, quizá nos encontremos con Tamamo Cross. Pueden charlar como es debido. Oguri Cap y Bell No Light se iluminaron de emoción. Oguri Cap incluso corrió 2 pasos, pero enseguida recordó que no conocía el camino, se rascó la cabeza y regresó. Entonces disculpe la molestia de guiarla, señora Ayakawa. Sonriendo, Tazuna Ayakawa aceleró el paso y también el habla. Ahora que lo pienso, es curioso, Tamamo Cross solía comer muy poco, pero en realidad tiene mucho apetito, así que tardaba mucho en terminar cada comida. Kitahara recordó que Tamamo Cross empezó a comer bien gracias a otra yegua que no dejaba de insistirle. Esa yegua también tiene un apetito increíble. Siguiendo a 3 mujeres con una resistencia sobrehumana, Kitahara se quedó en silencio un rato para no quedarse atrás. Señora Ayakawa, ¿esa otra chica que mencionaste tiene algún rasgo distintivo?, preguntó. Rasgos, ahora que lo dices, los tiene, respondió Tazuna Ayakawa. Aunque ambas se inscribieron este año, esa yegua parece mucho más madura que Tamamo Cross. Cuando comen juntas, ¿cómo decirlo? Me siento como una madre comiendo con su hija. Ah, cierto, su nombre es Super Creek, qué nombre tan bonito, y ella también es una niña muy linda. Kitahara reconoció de inmediato el patrón. Super Creek era una chica madura, rebosante de rasgos maternales, que a menudo cuidaba de otras yeguas. En el juego, su arco incluía preparar curry para los demás, y la habilidad maestro del balanceo era esencial para recuperar resistencia. En los cómics, se mostraba cuidando a Tamamo Cross cuando no comía adecuadamente. Oguri Cap y Super Creek nacieron en 1985, y aunque el debut de Super Creek fue más tardío, en esta línea temporal aún no había debutado. Kitahara sintió emoción. Super Creek es un genio a la altura de Oguri Cap. Olvidando a Inari uno por ahora, Oguri Cap ya tenía 10 victorias, pero frente a Super Creek no habría garantía de victoria. Super Creek era especialista en distancias media y larga, y entrenarlas juntas potenciaría su talento aún más. Tamamo Cross ya tenía entrenador, pero Super Creek aún no había debutado. Kitahara decidió, debía aprovechar esta oportunidad única. Mientras Kitahara reflexionaba, Tazuna Ayakawa charlaba alegremente con Oguri Cap y Bell No Light sobre Tamamo Cross y Super Creek. Cuando Super Creek vio que Tamamo Cross no comía bien, se puso muy nerviosa, dijo entre risas. Tomó una cuchara e intentó alimentarla a ella misma. Tamamo Cross se sintió avergonzada y prometió comer bien de ahora en adelante. Desde ese día, Super Creek siempre come con Tamamo Cross, preocupándose por ella. Oguri Cap recordó a su madre alimentándolo cuando era niño, y su rostro adquirió una expresión cálida.
Antes Oguri Cap no se movía con facilidad, se sorprendió Tazuna Ayakawa. Así es, explicó Baunolat. Tenía la rodilla derecha rígida, ni siquiera podía ponerse de pie. Por eso le estoy tan agradecido a mi mamá por ayudarme a levantarme y correr, asintió Oguri Cap, y a Kitahara por ayudarme a ganar tantas carreras. Bell No Light también asintió varias veces. Kitahara, sin embargo, no se enorgulleció, sabía que aún le quedaba mucho por aprender. Frente a tantos genios, la humildad y la diligencia eran la actitud correcta. Hablando de eso, ya llegamos a ese edificio de ahí adelante, parece la cafetería, dijo señalando. Ah, sí, eso es. Tazuna Ayakawa miró hacia adelante, sus ojos se iluminaron y su sonrisa se hizo aún más brillante. Hola, Tamamo Cross, Super Creek, ¿podrían venir un momento? Capítulo 52. La proactiva Super Creek. Al mirar hacia adelante, Kitahara pudo distinguir vagamente a dos Uma Musume, una alta y otra baja, charlando animadamente mientras salían de la cafetería. Pero aún estaban bastante lejos, así que no pudo distinguir quiénes eran. Una vista increíble, poder ver tan claramente desde tan lejos. Lanzando una mirada pensativa a Tazuna Ayakawa a su lado, Kitahara escuchó entonces a Oguri Cap y Bell No Light alzar repentinamente sus voces emocionadas. Oye Tamachan, por aquí, por aquí. Tamachan, venimos a pasar el rato contigo. Sus voces captaron rápidamente la atención de las dos jinetes cerca de la cafetería. La más baja se quedó paralizada por un instante, luego, alegremente, levantó el brazo, saludó y corrió hacia ellas. Ella incluso gritó mientras corría. Jajaja, Oguri, luz de verdad, viniste a verme, ya comiste, te invito a algo en la cafetería. Su voz se escuchó rápidamente de lejos a cerca, un momento todavía en la puerta de la cafetería, al siguiente ya casi frente a ellos. En un abrir y cerrar de ojos, una pequeña figura vivaz y llena de energía apareció ante Kitahara y los demás. Llevaba adornos en el pelo de color azul y blanco, tenía un largo cabello gris plateado, ojos azules brillantes, una pequeña boca curvada en una sonrisa que revelaba un lindo colmillo, manos en las caderas, riendo con toda su cara. No era otro que Tamamo Cross, de quien se habían separado hacía poco en la estación. Kitahara tenía la intención de saludar a Tamamo Cross, pero Oguri Cap y Bell No Light estaban aún más emocionados. En un instante, rodearon a Tamamo Cross, y Oguri Cap, rebosante de emoción, la levantó en brazos. Tamachan, me alegro mucho de verte. Oye, bájame ya, porque te gusta levantarme igual que a Creek, de prisa y bájame. Oguri Cap medía 167 centímetros, Tamamo Cross solo 140 centímetros. En cuanto Oguri la levantó, sus pies se despegaron por completo del suelo, con sus piernitas pateando en el aire, una imagen irresistiblemente divertida y encantadora. Al ver a las chicas caballo atrapadas en su alegre reunión, Kitahara, sin estar seguro de cómo unirse, naturalmente giró sus ojos hacia el Super Creek que había estado caminando con Tamamo Cross antes. Rápido. Kitahara recordó que cuando Tamamo Cross llegó corriendo tan emocionada, Super Creek pareció un poco aturdida y se quedó en el lugar. Pero ahora, con solo un giro de su cabeza, ella ya estaba parada no muy lejos frente a él. No es de extrañar que, con tanta velocidad, algún día se convirtiera en una de las tres grandes eternas. A corta distancia, era fácil notarlo. Comparada con las otras chicas yegua, Super Creek realmente exudaba un aura sorprendentemente madura. Todos tenían la misma edad, pero Oguri Cap y Bell No Light tenían complexiones adolescentes estándar llenas de juventud y vitalidad. Tamamo Cross era pequeña y delicada, casi infantil. Super Creek, sin embargo, tenía una figura increíblemente elegante, nada que ver con la de una chica. No sería exagerado decir que parecía una mujer madura de 20 y tantos años. Su temperamento también era más tranquilo y estable que el de sus compañeras.
Frente a un joven desconocido y a unas jinetes desconocidas, sus rasgos afables revelaban una sonrisa cálida y apacible. A simple vista, desprendía un aire sereno y experimentado, similar al de Tazuna Ayakawa. Esto inmediatamente le recordó a Kitahara ciertas anécdotas. La yegua de verdad detrás de Super Creek tuvo problemas de dolor en las patas desde pequeña. Pero, como una adulta que sabe que no debe molestar a los demás, era consciente de que su dolor sería una carga para el equipo. Entonces, incluso cuando le dolían las piernas, se obligaba a no demostrarlo. Solo cuando el dolor se volvió insoportable y su andar inestable, su entrenador y el personal del establo finalmente lo notaron por primera vez. Demasiado madura y considerada, casi hasta el extremo. Ya sea en la realidad o en la historia original, Super Creek a menudo sufría de dolencias, si no problemas en las piernas entonces problemas estomacales, lo que le impedía mostrar plenamente su asombroso talento. El entrenador y el personal de ese otro mundo eran demasiado inexpertos y merecían la culpa, pero aquí, ¿podría ella seguir teniendo el mismo problema? Kitahara comenzó a preocuparse. Disculpe, ¿hay algún problema con mi cara o mi ropa? El joven desconocido que estaba frente a ella la había estado observando atentamente durante algún tiempo. Super Creek ya lo había notado. Aunque no sabía por qué, su mirada y expresión parecían estar llenas solo de preocupación, sin ninguna otra rareza. Su curiosidad la despertó y no pudo evitar preguntar. No, solo estaba pensando en algo. Si te hice sentir incómoda, te pido disculpas. Tras ofrecer una rápida disculpa, Kitahara dejó de pensar, sonrió e hizo una pequeña reverencia. Hola, me llamo Kitahara Ho. Soy entrenador de la Academia Kasamatsu Trasen. Estos dos son Oguri Cup y Bell No Light, ambos son Uma Musume de los que estoy a cargo. Señaló a Oguri Cup y Bell No Light, quienes seguían jugando con Tamamo Cross. Aunque ya tenía la idea de reclutar a Super Creek, después del cortés rechazo de Tamamo Cross, Kitahara decidió proceder con cuidado esta vez, interactuar, conocerla y encontrar el momento adecuado para expresar sus intenciones. Eres un entrenador. Con un jadeo de sorpresa, la alegría se extendió por sus suaves rasgos. Super Creek dio un paso adelante y tiró de la manga de Kitahara. ¿Podrías por favor verme practicar? Creo que mi estilo de correr tiene algunas peculiaridades, me ha impedido ganar las carreras de selección pero no logro identificar por mí misma qué me pasa, así que quería pedirle a alguien que lo revisara. Si eres entrenador, estoy seguro de que puedes ayudarme a encontrar el problema. El repentino movimiento de Super Creek tomó a todos por sorpresa. No hay problema, Kitahara es realmente increíble. El señor Kitahara seguro que podrá resolverlo por ti. Creek, aún no has encontrado un entrenador dispuesto a aceptarte. Oguri Cup, Bao No Light y Tamamo Cross, después de su sorpresa inicial, cada uno expresó tranquilidad o confusión, mientras que Tazuna Ayakawa miró a Super Creek con una mirada ligeramente nostálgica, que gradualmente cambió a preocupación. En ese momento, Kitahara volvió en sí, pero antes de que pudiera siquiera considerar la petición de Super Creek se apartó. Lo siento, fue un poco grosero de mi parte. Por favor, finge que no dije nada. Mis disculpas. Al decir esto, un fugaz atisbo de autoburla brilló en sus ojos, rápidamente reemplazado por una suave sonrisa. Juntó las manos e hizo una pequeña reverencia. Parece que los tres son amigos de Tamachan. Yo también suelo ser muy cercana a Tamachan. Si no les importa, podríamos ser amigos también. Ella dio un paso atrás, haciendo una nueva reverencia, con expresión tranquila y apacible. No íbamos a entrenar a Oguri Cup, fue el primero en reaccionar. Pero si solo se trata de hacer amigos, no hay problema. Soy Oguri Cup, sí, Kitahara ya me presentó. Me parece bien presentarte de nuevo, dijo Bao No Light con un alegre saludo hacia Super Creek. Hola, Creek.
Soy Bruno Light. Mucho gusto. Soy Tamamo Cross. Mejor recuerda ese nombre, bromeó Tamamo Cross con una sonrisa, aunque ella y Creek ya se conocían. Tama-chan, ¿no eres ya amiga de Creek? Oguri, está bromeando. Bromas. Este tonto no entiende mi humor, al menos Light sí. Entonces, soy Super Creek. Tama-chan, no, señorita Tamamo Cross, espero con ansia su guía a partir de ahora. Aparentemente disfrutando del ambiente amistoso entre Augury Cap y los demás, Super Creek se presentó nuevamente con una cálida sonrisa. Mientras las muchachas jinetes reían y charlaban, Kitahara de repente dejó escapar una risa silenciosa y habló abruptamente. Entonces, vayamos al campo de entrenamiento. Señorita Ayakawa, podría encargarse de los preparativos. Capítulo 53, Designación inversa. por 4. Al escuchar las palabras de Kitahara, Oguri Cap y las otras chicas jinetes reaccionaron al unísono, sobresaltadas. No es ninguna molestia. Te llevaré allí ahora mismo. Tazuna Ayakawa sonrió levemente, con tono relajado, e hizo un gesto con una mano hacia su costado. Todos, síganme, por favor. Como él era quien solicitaba el entrenamiento, Kitahara fue naturalmente el primero en reaccionar. Caminó unos pasos junto a Tazuna, no oyó pasos detrás de él, así que giró la cabeza con una sonrisa. ¿Qué pasa? ¿No te interesa correr? Y con esto continuó caminando hacia adelante. Muy pronto se oyeron pasos y voces emocionadas. Wow, ¿podemos correr en la academia Trasen? Me pregunto cómo se compara la pista de aquí con la de Kasamatsu. Probablemente más o menos igual, bueno, quizá totalmente diferente. En fin, sigamos al señor Kitahara y lo veamos con nuestros propios ojos. No importa dónde esté, sigo siendo el más rápido. Oye, Oguri, ¿quieres correr? Estoy dentro. Genial, ese es el espíritu. B, tú también te apuntas. Claro que sí, y también gracias, señor Kitahara. ¿Por qué me estás agradeciendo? Oguri, eres un poco lento para captar las cosas, Jaja, te lo dije, este cabeza hueca reacciona muy lento. Al escuchar la animada charla detrás de él, Kitahara sonrió, pero también suspiró un poco en su corazón. Que Super Creek tomara la iniciativa de pedirle entrenamiento realmente no le sorprendió. En el juego, el jugador debe desempeñar el papel de entrenador e invitar a su Uma Musume favorita a unirse al equipo y comenzar un viaje de entrenamiento y carreras de 3 años. La mayoría de Uma Musume requieren que el jugador los invite primero antes de unirse, pero Super Creek es uno de los pocos que solicitará proactivamente unirse al equipo. Esta configuración surgió de una famosa anécdota del mundo de las carreras sobre la designación inversa. Antes de ingresar al Kekuo Show, Super Creek en realidad no tenía un lugar clasificatorio, solo era una reserva. Casi como si presentiera que podría perder su oportunidad de competir. En 2 ocasiones, al pasar un jockey junto a ella, Super Creek le mordió la manga y lo atrajo hacia ella. Ese gesto conmovió al jockey, quien entonces eligió a Super Creek para la carrera, y el resto se convirtió en una leyenda. El juego y el anime utilizan ese mismo fragmento de tradición. Al conocer esta historia, Kitahara comprendió naturalmente por qué Super Creek tuvo que designarse a la inversa para luchar por la oportunidad. Super Creek era fuerte, ese es el consenso en el mundo de las carreras de caballos, pero esa es la conclusión en retrospectiva. Al principio, al igual que Oguri Cap, nadie creyó en ella y, sorprendentemente, las razones para dudar de ella eran muy similares. Cuando Super Creek era joven, también tenía problemas en las piernas. Su pierna izquierda estaba torcida hacia afuera, lo cual no le impedía caminar, pero nadie creía que pudiera competir. Con ese tipo de antecedentes, no era difícil entender por qué, al escuchar que Kitahara era un entrenador, Super Creek había mostrado una actitud tan urgente, casi desesperada, porque aquí,
Nadie estaba dispuesto a darle una oportunidad. Su vacilación también tenía sentido, probablemente ya la habían rechazado muchas veces y seguramente asumía que Kitahara también la rechazaría. Pero Kitahara, que conocía su historia, como podía rechazarla, no solo conocía su pasado, sino también su futuro. En el periodo posterior, ya sea por cuidados, entrenamiento u otros problemas, a la edad en que debía debutar, Super Creek sufrió una diarrea severa. Podría haber competido en carreras de debut en primavera, pero se retrasó hasta el 5 de diciembre, este mismo fin de año. Incluso después de finalmente debutar, la desgracia de Super Creek no se detuvo. Pérdida tras pérdida, y no solo eso, incluso sufrió una fractura en medio de ella. Como si esto fuera otros problemas, definitivamente eran problemas de cuidado y entrenamiento. Mientras suspiraba por el trágico camino de Super Creek, un destello de ira también ardía en Kitahara. Dejar que Opera o Imeizo Doto deambularan solos por el exterior ya decía mucho. ¿Qué demonios hacían los entrenadores e instructores de esta época? El problema de una jinete podría atribuirse a la casualidad. Pero llevo aquí 2 días y ya he encontrado 2 casos y te atreves a decir que aquí no hay nada malo. Si no pasa nada, ¿cómo diablos un talento como Super Creek aún no ha debutado? En resumen, Super Creek aún no tiene entrenador, así que él se encargaría de ella. Sin importar los resultados futuros, no permitiría que volviera a lesionarse. Con ese destello de ira endureciéndose hasta convertirse en resolución, Kitahara respiró profundamente, calmó su corazón, pensó por un momento y miró ligeramente hacia atrás. Las muchachas de los caballos charlaban como viejas amigas, despreocupadas y riendo. Mejor no interrumpirlos por ahora. Kitahara miró a Tazuna Ayakawa. Si no es mucha molestia, señorita Tazuna, puedo preguntarle. Super Creek todavía no tiene entrenador, ¿verdad? Quería confirmarlo una última vez. Si ese era el caso, entonces esta excepcional yegua la tomaría bajo su protección. Tazuna no respondió de inmediato. Se llevó una mano a la mejilla, pensativa. Como pensaba, el señor Kitahara ya está pensando en reclutar a Super Creek. Para ese niño, esto es sin duda lo mejor que le podría pasar. Aunque su problema en la pierna se ha resuelto, su estómago no está muy bien y ningún entrenador la ve prometedora. Pero su potencial es, sin duda, de primera clase. No solo yo, sino también Symbol y Rudolph y los demás lo creen. Es solo que hay muy pocos entrenadores con nuestro ojo para el talento. De los pocos, ninguno parece tener planes de reclutar chicas yeguas por ahora. Una verdadera lástima para Super Creek. Puede que el señor Kitahara sea joven, pero su visión y habilidad son indudables. Ya sea Oguri Cup o Bell No Light, ambos tienen un entrenamiento magnífico, eso lo demuestra todo. Especialmente porque Oguri Cup también tuvo problemas en las piernas cuando era niño, lo que significa que, tanto en el entrenamiento como en el cuidado emocional, el señor Kitahara seguramente tiene la experiencia y la compostura para manejar esto perfectamente. Después de darle vueltas a esto, Tazuna sonrió. En realidad no. Ella miró hacia las chicas, luego bajó un poco la voz, su tono contenía un leve suspiro. Esa niña, Super Creek, no ha tenido mucha suerte. Originalmente era un talento excepcional, pero las lesiones y la enfermedad la frenaron. De no ser por eso, ya habría estado galopando por la pista, incluso podría haber ganado G1. No hay duda al respecto, pensó Kitahara para sus adentros. En la historia, después de ganar su debut en carreras inaugurales, Super Creek debía apuntar al Derby de Japón, pero en su prueba, el Kisaragi-So, sufrió una fractura durante el entrenamiento y tuvo que realizar una recuperación a largo plazo. Medio año después, regresó, debería haber sido un regreso glorioso, pero en el G2 Kobe Shimbunai, fue golpeada varias veces por otros jinetes, lo que interrumpió su desempeño y solo terminó sexta. Y sin embargo, en el siguiente G1, el Kikuaso, después de toda esa desgracia, Super Creek asombró al mundo, ganando por 5 cuerpos, demostrando su brillantez a todos.
Ella era absolutamente una chica caballo de clase G1. Capítulo 54. Kaseijin resulta ser yo. Tras reafirmar su determinación en silencio, Kitahara no se anduvo con rodeos. Lo dijo sin vacilar. Entonces, me gustaría que Super Creek fuera mi Uma Musume asignada, para que se uniera a mi equipo. Estaría permitido, señora Ayakawa. Mientras decía eso, Kitahara de repente sintió ganas de reír. Porque, según la trama de la historia original, él debería haber estado enfrentando el evento donde Kaseijin roba a la chica de cabello gris, y a partir de ese punto, él y Oguri Cap se separarían. Sin embargo, gracias a su evasión deliberada, no solo no se había topado con Symbol y Rudolph el Kaseijin de la historia, sino que en realidad había cambiado el guión y había ido a Tokio, a la Academia Central, para robar a alguien él mismo. ¡Santo cielo! Así que ahora soy el Kaseijin. ¿En qué me convierte esto en Kitahara Seijin robando a Super Creek? Divertido ante la idea, no se sintió ni un poquito culpable por ello. A lo largo de más de medio año, a través de pistas locales y centrales, entre Uma Musume y entrenadores, circuitos nacionales y extranjeros, encuentros casuales y estudio deliberado, había adquirido un conocimiento decente del funcionamiento interno de la industria. Tal vez no había tenido mucho contacto con las carreras en el extranjero, y lo que sabía era principalmente por revistas, videos y fuentes en línea, pero a nivel nacional, con experiencia de primera mano y estudio dedicado, Kitahara estaba seguro de que ya era un profesional en cualquier aspecto. En esas circunstancias, solo desde el punto de vista de un entrenador, creía que podía brindarle a cualquier yegua el entrenamiento, cuidado y planificación de carreras adecuados para maximizar su talento y minimizar su riesgo de lesiones. Y más allá de la perspectiva de entrenador estaba su ventaja como alguien con conocimiento previo. Conocía el futuro de estas chicas, sus puntos más débiles, las lesiones a las que eran más propensas, incluso las tragedias que estaban destinadas a sufrir. También conocía los problemas sistémicos que aquejaban a la industria, no una maldición inmutable, sino ideas obsoletas, fruto de una era rezagada. Esas eran la verdadera raíz de todo. Podría evitar las desgracias que se suponía que les ocurrirían y tal vez incluso cambiar el estado de toda la industria. No sé si son las cadenas de la era o la broma cruel del destino, pero ahora que estoy aquí, las carreras que mereces ganar, no te dejaré perder. El sufrimiento que debiste soportar, me aseguraré de que nunca suceda. Y comienza con Super Creek. Aunque esa resolución ardía en su corazón, Kitahara sabía que todavía había obstáculos por delante. Lo ideal sería que Super Creek se uniera a su equipo ahora, para poder comenzar a entrenarla adecuadamente y evitar las tragedias que se avecinaban. Pero las normas de la asociación URA eran rígidas, permitían que la Uma Musume y los entrenadores locales ascendieran a la central, pero no al revés. Su idea bien podría verse bloqueada por la burocracia. Así que esperó la respuesta de Tazuna Ayakawa. Con su corazón lleno de esperanza, miró hacia atrás y vio a las chicas yeguas charlando alegremente juntas, y esperó que un día su equipo pudiera tener siempre ese tipo de calidez. Si la señora Ayakawa lo permitía, podría tener una conversación formal con Oguri Cap, Baunolad y Super Creek juntos. Pero la respuesta de Tazuna dejó a Kitahara en silencio. Me temo que eso no estaría en línea con la normativa, señor Kitahara. Su tono se había vuelto seco, su mirada vagó brevemente, como alguien que había cometido un error y no podía mirarlo a los ojos. Al escuchar la negativa, Kitahara se quedó en silencio un momento, pero no se sintió decepcionado. No cumple con la normativa, bueno, no hay nada que hacer. Todavía no soy entrenador de central. Si quiero trabajar con Super Creek, tendré que buscar otra opción. No se sintió desanimado por este revés. La amable negativa de Tamamo Cross ya lo había preparado mentalmente. Y no era como si estuviera completamente en contra de las reglas de la URA, simplemente sabía, gracias a su conocimiento previo, que esta era una era a punto de cambiar rápidamente.
Pronto, esta era se vería inundada de jinetes con talento extraordinario. Si el sistema no se adaptaba rápidamente, las partes obsoletas de las antiguas reglas solo frenarían la nueva era. No hay necesidad de apresurarse, murmuró, bajando ligeramente la cabeza. Lentamente, levantó una mano, viendo cómo sus dedos se curvaban, como si estuvieran agarrando las líneas del futuro. Todo esto cambiará eventualmente, estas reglas. No había hablado muy alto, pero Tazuna tenía un oído excelente. Captó cada palabra. En realidad, señor Kitahara, no tiene por qué apresurarse, dijo después de un momento, suavizándose el tono, como si quisiera ofrecerle consuelo. Con tu habilidad, es solo cuestión de tiempo antes de que te acepten en Central. Por lo que sé de Super Creek, si aprovechas esta oportunidad de entrenamiento para hacerle saber cómo te sientes, probablemente aceptará esperarte aquí. En ese caso, Kitahara pensó un momento y luego sonrió con confianza. Entonces será mejor que me esfuerce al máximo en el entrenamiento de hoy. Haga lo mejor que pueda, confío en usted, señor Kitahara. Tazuna apretó los puños y dio un pequeño y enérgico golpe frente a ella, con un tono lleno de ánimo. Entonces, de repente, su expresión cambió. Ah, cierto. Quizás aún no podamos incorporar oficialmente a Super Creek a tu equipo, pero podemos gestionarlo prácticamente. En la práctica, Kitahara parpadeó. Es simple, dijo Tazuna, mientras una sonrisa maliciosa curvaba su amable rostro. Simplemente estamos organizando unas vacaciones prolongadas para Super Creek. Normalmente, no ser valorada por los entrenadores o instructores sería algo triste para ella. Pero ahora, con un entrenador excepcional como tú interesándose, el hecho de que nadie más la valore se convierte en algo positivo. Puede pedir permiso en la academia con el pretexto de descansar en el campo, y convenientemente, nadie se lo impedirá. De esa manera, podrá participar extraoficialmente en tu entrenamiento. Y resulta que añadió, levantando la mano junto a su mejilla como una niña pequeña, haciendo una señal de V y guiñándole un ojo. La persona encargada de aprobar las solicitudes de permiso para las yeguas que aún no han debutado soy yo. Por un momento, Kitahara quedó un poco aturdido ante el gesto inesperadamente juguetón de Tazuna Ayakawa. Desde su llegada a este mundo, había vivido solo. En la academia, salvo breves interacciones con colegas, dedicaba la mayor parte de su tiempo a entrenar y gestionar Oguri Cup y Bell No Light. Todas las chicas que practicaban equitación tenían apariencias encantadoras y hermosas, incluidas Oguri Cup y Bell No Light, pero día a día, Kitahara nunca había tenido pensamientos románticos sobre ellas. Como decirlo, una era una cabeza hueca por naturaleza, la otra inocentemente adorable. Más allá de tratarlas como hermanas menores o jóvenes, no se le ocurrió nada más. Pero mientras se preguntaba si Tazuna Ayakawa también podría ser una Uma Musume, ella no tenía orejas ni cola, y ni Oguri ni los demás la habían llamado así, sin darse cuenta. Kitahara simplemente había llegado a verla como una mujer común y corriente de su edad. Y en verdad, Tazuna Ayakawa parecía una mujer joven de unos 20 años, no muy diferente en edad del propio Kitahara. Pero él se recuperó rápidamente, había captado la idea clave de lo que ella acababa de decir. Entonces, ¿qué quiere decir? Señorita Ayakawa dudó, un poco incrédulo. Podríamos mantener la inscripción y el registro de Super Creek intactos, pero hacer que se tome un permiso para regresar conmigo a Kasamatsu. Entonces, cuando me acepten en Central, podríamos hacerla oficial en mi equipo. Lo estás viendo en su audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 55. Acepto. Por supuesto que puedes ir a Kasamatsu con el señor Kitahara. ¿No le gustó al señor Kitahara Super Creek?, preguntó Ayakawa Tazuna con naturalidad, sonriendo mientras se acomodaba unos mechones de cabello detrás de la oreja. Sigue siendo un asunto triste, Super Creek no tiene entrenador en la academia y no puede participar en su carrera debut. No suele hablar de ello,
pero como Uma Musume no puede correr en la pista ni sentir la velocidad del viento, ¿cómo podría no estar molesta? Entonces, en lugar de estar triste en Tokio, ¿por qué no la dejamos ir a Kasamatsu con el señor Kitahara? Por lo que recuerdo, el paisaje alrededor de Nagoya es bastante bonito, así que es una buena oportunidad para que ella despeje su mente. Allí, además de tener un excelente entrenador como el señor Kitahara, tendrá yeguas de carreras como Oguri Cup y Bell No Light con las que entrenar y jugar. No estará sola. ¿No es así? Antes de que Tazuna pudiera dar más detalles, Kitahara ya estaba conmovido. Si podía llevar a Super Creek a Kasamatsu, estaba seguro de que podría proporcionarle entrenamiento, atención y acondicionamiento físico de primera clase. Con tanta experiencia en conjunto, cuando más tarde fuera a la Academia Central, la incorporación de Super Creek a su equipo sería algo natural. En ese caso, su equipo incluiría a Oguri Cup y Super Creek, dos de los tres grandes eternos. Solo pensarlo hacía que Kitahara sonriera en sueños. ¿Cómo no iba a emocionarse? La señora Tazuna tiene toda la razón, podemos organizar su salida de la academia ya. No podía ocultar su entusiasmo. Su voz se hizo más fuerte, llamando la atención de las otras chicas caballos de carreras que conversaban y jugaban detrás de él. Se preguntó Oguri Cup directamente, mientras las otras tres chicas, aunque en silencio, se detuvieron y miraron con curiosidad. Kitahara, ansioso por resolver el asunto de Super Creek, no les respondió de inmediato, sino que se volvió expectante hacia Ayakawa Tazuna. Está bien, ya veo cuánto valoras a Super Creek, señor Kitahara, dijo Tazuna con una leve sonrisa que parecía decir no puedo ayudarte, mientras sacaba su teléfono. Entonces, explícale la situación a Super Creek y habla también sobre el entrenamiento. Gestionaré la solicitud con la junta. Si no hay ningún problema, recibiremos una respuesta rápidamente. Mientras trabajaba en su teléfono, Tazuna se hizo a un lado, dándole a Kitahara y a las chicas algo de espacio. Antes de que los demás pudieran preguntar algo, Kitahara le sonrió a Super Creek y le explicó. En realidad, estaba hablando de tu traslado con la señora Tazuna. Resumió rápidamente su conversación con ella y luego agregó con una sonrisa. Así que ahora, si quieres la orientación de un entrenador, estoy a tu servicio en cualquier momento. Es increíble, siento que Super Creek es realmente fuerte. Si entrenamos juntas, seguro que aprenderé mucho de ella. La perspicaz Oguri Cup ya había notado el potencial de Super Creek. Simplemente pensaba en correr. Si tuviera una amiga con quien correr, sentiría la felicidad de un milagro. Sin embargo, mientras hablaba emocionada, se volvió hacia Super Creek y de repente se sorprendió. Super Creek, ¿por qué lloras?, preguntó Oguri Cup asombrada. ¿No quieres ir a Kasamatsu? Nobu no es yo estoy bu. Super Creek se cubrió la boca con ambas manos, con los ojos abiertos y empañados, y sus palabras entrecortadas. Lloraba, en efecto, y su voz era apagada e interrumpida. Está llorando porque está feliz, Oguri Cup, explicó Bell No Light con una sonrisa. Las chicas habían llegado riendo y jugando, ya sabían lo poco apreciada que era Super Creek en la Academia Central y comprendían lo que las palabras de Kitahara significaban para ella. Bueno, puede que Oguri Cup no lo entienda, pero queremos decir que está llorando lágrimas de alegría, añadió Tamamo Cross sonriendo radiante. Ella caminó hacia Super Creek, levantando la mano como para darle una palmadita en el hombro. Pero debido a la diferencia de altura, 1,40 metros y 1,68 metros, terminó tirando ligeramente de la manga de Super Creek. Está bien, no llores, el señor Kitahara espera tu respuesta, dijo, tirando suavemente de su manga. Yo estoy de acuerdo, Bu. Aunque destrozados por sus sollozos, todos entendieron lo que Super Creek quería decir. Lloraba de felicidad porque un entrenador por fin la reconoció. Sabía que sus antecedentes no eran excepcionales. De niña, tuvo problemas en las piernas y sus padres se esforzaron por ayudarla a caminar con normalidad.
Cuando llegó a la edad escolar, tuvo que afrontar un camino difícil antes de ingresar a la Academia Central Trasen y, después de inscribirse, su enfermedad le impidió destacarse. La academia se dividía en primaria, secundaria y preparatoria. Según el reglamento, tras participar en una carrera de debut, las alumnas se transferían de primaria a preparatoria. Los entrenadores generalmente solo seleccionaban a chicas de las secciones secundaria o preparatoria. Tenía previsto su debut en la pista de Hakodate, pero una diarrea severa la obligó a cancelar. Ningún entrenador de la academia confiaba en ella, a pesar de sus múltiples intentos por recomendarla. Nunca imaginó que Kitahara aceptaría de inmediato. Estaba a punto de rendirse. Agero y Cap y las otras chicas estaban encantadas, y Kitahara estaba emocionado de agregar una yegua de carreras de reserva tan talentosa a su equipo. Emocionado, de repente tuvo una idea. «Está bien, Super Creek, no llores más», dijo, acercándose y dándole una palmadita en la cabeza. «Hoy es un buen día. ¿Qué tal si hacemos algo divertido?» Sí, vale». Después de unos sollozos tímidos, secándose las lágrimas y respirando profundamente para calmarse, Super Creek preguntó con curiosidad. «¿Qué clase de cosa divertida, señor Kitahara?» Oguri, Cap y los demás se inclinaron interesados. «Del tipo del que hablabas», dijo Kitahara, señalando el ancho camino de césped cercano con una sonrisa. «El campo de entrenamiento está justo al lado. Ya que todas son corredoras, ¿qué les parece un entrenamiento sencillo para calentar y luego una carrera amistosa?» El corazón de Kitahara se aceleró. Pensó en el 15 de diciembre de 1988, la 33ª Arima Kinen, la carrera de retiro de Tamamo Cross. En esa carrera, Agero y Cap ganó contra Tamamo Cross por primera y última vez, mientras que Super Creek fue descalificada por drifting. El duelo final de las chicas de pelo blanco y Super Creek descalificada de nuevo por drifting se convirtieron en recuerdos inolvidables para quienes los vieron y, posteriormente, los aficionados suelen comentarlos. Ahora, las tres Uma Musume que contribuyeron a esa carrera clásica estaban justo frente a él. Kitahara no pudo resistirse a querer ver una versión preliminar. Capítulo 56. ¿Por qué corres tan rápido? Wow, vamos a competir contra Tamamo y Super Creek. Genio, lo daré todo. Oguri Cap fue la primera en reaccionar. Sus largas orejas se erizaron y meneó la cola con entusiasmo, mostrando claramente que su espíritu de lucha se había encendido. Incluso tembló levemente, como un guerrero a punto de entrar en batalla. «Oye, Oguri, eres demasiado competitiva, ¿verdad?», comentó Tamamo Cross, sorprendida, pero sin oponerse a la sugerencia de Kitahara. «Bueno, si es una carrera, con gusto me uno. Y tú, Super Creek, hacía tiempo que no corríamos juntas, ¿verdad?». Kitahara esperaba distraer a Super Creek con la carrera amistosa. Pensó que, si no encontraba algo que las chicas disfrutaran, la niña podría perderse en la euforia de la alegría. Para las chicas amantes de los caballos, correr y competir era exactamente lo que más les encantaba. «Claro, no hay problema», respondió Super Creek con voz gentil y suave. Su cabello castaño estaba cuidadosamente trenzado, sus ojos claros como primavera y su figura elegante la hacían parecer una tímida y delicada amazona. Pero incluso una chica con caballos apacibles sigue siendo una chica con caballos. La determinación en su voz y el espíritu de lucha que brillaba en sus ojos al mirar a Agero y Cap y Tamamo Cross no eran inferiores a los de ellas. Su energía e ímpetu crecían constantemente. «No está mal. Parece que ya están listas, así que…». Justo cuando Kitahara estaba a punto de organizar que Kokurimou y los demás comenzaran, notó a Pauno Light y pensó: «Light, durante esta práctica debes recopilar cuidadosamente sus datos. Después de analizarlos, determina qué tipo de zapatillas, herraduras y equipamiento técnico les conviene». «Entendido». No tenía intención de dejar que Bell No Light participara, no por favoritismo, sino porque sabía que si ella se unía, podría quedar completamente abrumada. Récord de Oguri Cap,
32 carreras, 22 victorias, 6 segundos puestos. Tamamo Cross, 18 carreras, 9 victorias, 3 segundos puestos. Super Creek, 16 carreras, 8 victorias, 4 segundos puestos. Estas 3 yeguas, incluso en la región central, eran de primera categoría. Junto con NR1, dominaron una generación. Bell No Light estaba en un nivel completamente diferente, al menos en lo que a carrera se refería. Anteriormente, entrenando con Augury Cap, Bell No Light podía aceptar sus diferencias gracias a que comprendía la habilidad de su amiga. Pero enfrentarse a 2 jinetes recién conocidas, sin conocer sus talentos, podría resultarle difícil de manejar. Bell No Light no se opuso al plan de Kitahara. Bien. Me preguntaba si Kitahara me dejaría unirme a la carrera de práctica. Si lo hiciera, probablemente me quedaría muy atrás. Sería vergonzoso. Se evaluó a sí misma y se rascó la cabeza con timidez. En Kasamatsu no pude seguirle el ritmo a Oguri Cap. Oguri dijo que Little Tamamo y Super Creek también son fuertes, así que me limitaré a hacer mi trabajo de investigadora. Corre con todas tus fuerzas. Después te daré consejos técnicos. Puedo entrar al programa de entrenamiento de Central, créeme. Ella sonrió, sacando su cuaderno y poniéndose seria poco a poco. Con las jinetes preparadas, Kitahara no dijo mucho. Tras pedirle a Tazuna Ayakawa que preparara el campo y los uniformes, comenzaron el calentamiento. En la pista, Augury Cap, Super Creek y Tamamo Cross, vestidos con ropa deportiva, ya habían aflojado sus articulaciones y miraban hacia Kitahara. Muy bien, corran por la pista de césped durante 10 minutos para calentar. Observaré su forma básica de correr, instruyó Kitahara en voz alta. Incluso para una carrera amistosa, el calentamiento era necesario, no solo para prevenir lesiones, sino también para recopilar datos. Como entrenador de Oguri Cap, Kitahara nunca tenía suficientes datos. Super Creek, su aprendiz preliminar, también necesitaba observación. Tamamo Cross, una yegua excepcional, merecía atención para futuros entrenamientos. El plan de Kitahara era sólido, pero lo que sucedió después superó sus expectativas. Un simple trote lento para calentar se convirtió en algo completamente diferente. Casi de inmediato, las 3 jinetes corrieron como si estuvieran en una gran carrera de velocidad. Este no es el 33º Arima Kinen, es un calentamiento. ¿Por qué corren tan rápido? Normalmente, cuando Augury Cap practicaba sprints en solitario, su velocidad se sentía como una tormenta. Con las huellas embarradas de Kasamatsu, Kitahara no podía permanecer en el borde durante su guía habitual, el polvo lo cubriría. Super Creek y Tamamo Cross, talentos de primer nivel, hicieron que se mantuviera aún más alejado. Pasos atronadores, viento cortante y tierra volando, cualquiera cerca sentiría la fuerza de su velocidad. Moviéndose discretamente hacia afuera con Bell No Light, Kitahara sintió una mezcla de diversión e impotencia. Te pedí que trotaran, no que corrieran. La escena no parecía un trote. 3 chicas jinetes excepcionalmente talentosas habían convertido un trote lento en un sprint a toda velocidad por sí solas. De nuevo. 10 minutos después, frente a las 3 chicas que esperaban, Kitahara frunció el ceño. Al principio se acercaron emocionadas, reconociendo la fuerza de las otras con sorpresa y deleite. Pero al oír a Kitahara, se quedaron paralizadas y sus largas orejas cayeron. Kitahara suspiró y suavizó su tono. Entiendo que están contentas de entrenar juntas y ansiosas por poner a prueba sus fortalezas. Las muchachas bajaron las orejas e intercambiaron miradas. Kitahara tenía razón. Oguri Cap, Super Creek y Tamamo Cross, como Uma Musume, tenían espíritu competitivo. Encontrarse con compañeras igual de fuertes despertó su deseo de determinar la superioridad. Lo que empezó como un trote lento se intensificó naturalmente. Lo siento, Kitahara. Tenías razón. Oguri Cap se rascó la cabeza y frunció los labios.
Tamamo Cross y Super Creek sentí que eran fuertes desde el principio. Correr juntas lo hizo aún más evidente, así que no pude resistirme a correr más rápido. Pero la próxima vez me conteneré. Me enseñaste a controlar mi competitividad, la próxima vez trotaré bien. Apretó el puño para demostrar su determinación. Bueno, pienso lo mismo, pero yo también tendré cuidado. Perdón por lo de antes, sonrió Tamamo Cross, rascándose la mejilla con el dedo índice. Super Creek bajó la cabeza ligeramente, entrelazó los dedos y dijo simplemente: Lo siento, Kitahara. Capítulo 57. Inflamación. Está bien, no hay necesidad de disculparse. Kitahara negó con la cabeza, entre divertido y exasperado, y dejó escapar un pequeño suspiro. Entiendo que quieras competir, pero no sabes lo importante que es calentar. Si no calientas para estimular la circulación sanguínea antes de hacer ejercicio y te lanzas directamente a una actividad intensa, puedes restringir el flujo sanguíneo en ciertas zonas. Esto puede provocar calambres, problemas crónicos, lesiones y que el entrenamiento en sí no sea efectivo. Tus entrenadores. Kitahara miró a Super Creek y ajustó un poco sus palabras, y tus maestros debieron haber mencionado esto. Seguramente ninguno de ustedes es como Oguri Cap, quedándose dormido en las clases teóricas, ¿verdad? No lo hicimos, nunca me dormí en clase, me castigaron por quedarme en el pasillo y un anciano vino a buscarme. Tamamo Cross fue la primera en dar una garantía poco convincente. Kitahara casi sintió la necesidad de respirar profundamente, agarrándose el pecho y frotándose la frente, luego se giró hacia Super Creek. De verdad que no me duermo. Mis notas en la clase de teoría son muy buenas, acabo de obtener el primer puesto en el examen de esta semana. Quizás influenciada por la débil seguridad de Tamamo Cross, Super Creek mencionó sus calificaciones, pero sus ojos parpadearon nerviosamente. Oguri Cap, mientras tanto, hacía tiempo que había desviado la mirada, mirando al cielo como si algo divertido estuviera allí arriba, perdida en sus pensamientos. Bueno, te creo, Super Creek. Luego revisaré tus calificaciones de la clase teórica. Cerrando los ojos y respirando hondo, Kitahara decidió no detenerse en las clases teóricas por ahora. Abriendo los ojos, dijo con paciencia: Primero, calienta. No te apresures, de acuerdo, luego trotaremos despacio. Recuerda lo que te dije y controla la velocidad. Las tres jinetes asintieron con entusiasmo. Al ver esto, Kitahara forzó una leve sonrisa y saludó con la mano. Bien, trota despacio. 10 no, esta vez 30 minutos. Me tomaré más tiempo para observar. Con tu resistencia, no será un problema. Tras otro asentimiento, las tres jinetes regresaron a la pista. A la señal de Kitahara, comenzaron a trotar a paso firme. A esta baja velocidad, Kitahara podía observar claramente cada una de sus formas de correr. La forma de Oguri Cap no fue ninguna sorpresa, extremadamente flexible, centro de gravedad bajo, gran velocidad de remate y otras características distintivas. Kitahara conocía sus datos a la perfección, incluso de memoria. Su atención ahora estaba en Tamamo Cross y Super Creek. La forma de Tamamo Cross era bastante buena. Con su entrenador asignado, demostraba habilidades de nivel profesional. Ya fuera en la amplitud del movimiento de brazos, los ángulos de movimiento de piernas o la inclinación del cuerpo en las curvas, era evidente que había recibido un entrenamiento específico. Pero Kitahara rápidamente notó un problema. Qué extraño, ¿por qué parece que está evitando a Oguri Cap y Super Creek mientras corre? A simple vista, las tres chicas corrían una al lado de la otra. Sin embargo, en los tramos rectos, Tamamo Cross se mantuvo en el carril exterior, manteniendo cierta distancia de Oguri Cap y Super Creek en el carril interior. Al llegar a una curva, Oguri Cap usaba sus fuertes piernas para desplazarse al carril exterior, formando una trayectoria casi recta.
Super Creek se mantenía pegada al carril interior. En ese momento, con corredoras en ambos carriles, Tamamo Cross o bien se adelantaba ligeramente o bien se quedaba atrás, ajustando solo la velocidad al reingresar a una sección recta para regresar al carril exterior, continuando uno al lado del otro. ¿Tiene miedo de algo? Kitahara estaba desconcertado y no comprendió de inmediato la razón. Anotó la carrera de Tamamo Cross en su portapapeles y centró su atención en Super Creek. Su problema era más serio. Sin un entrenador que la guiara, la forma de Super Creek era como la de Augury Cap antes de su inscripción, talento excepcional, pero falta de detalles en el entrenamiento. Por ejemplo, sus brazos. Parecía dudar en balancearlos completamente, la amplitud del movimiento de su brazo era notablemente menor que la de Augury Cap y Tamamo Cross. Esto era una clara señal de una formación profesional insuficiente. Correr no se trata solo de piernas. La posición de los brazos es crucial. El balanceo adecuado del brazo ayuda a mantener el ritmo de las piernas, estabiliza el centro de gravedad y asegura el equilibrio al girar o cambiar de velocidad. Cuando la resistencia disminuye, balancear los brazos en alto actúa como el poste de equilibrio de un equilibrista, utilizando el peso y el impulso de los brazos para mantener la estabilidad mientras ayuda al cuerpo fatigado a seguir moviéndose. Sin entrenamiento profesional, ni siquiera las jinetes pueden mantener instintivamente un balanceo de brazos adecuado, especialmente los balanceos amplios. Reducir el movimiento conserva la energía, un instinto natural moldeado por milenios de evolución. Bien, falta de formación profesional estructurada. Esto requiere atención. Asignaré más ejercicios para Super Creek más adelante. Murmurando suavemente, Kitahara registró su forma y continuó observando. Poco a poco, su ceño se fue frunciendo. ¿Qué clase de paso es ese? Mientras la observaba en la pista, murmuró. El contacto de su pie con el suelo fue extremadamente breve, casi insignificante. Parecía como si se estuviera deslizando sobre la hierba, apenas tocando el suelo. Al correr a alta velocidad, esto estaría bien. Las jinetes pueden tener momentos en los que sus pies apenas tocan el suelo a máxima velocidad. Pero este fue un trote lento. El breve contacto con el suelo, sin aparente aceleración, indicaba que no estaba impulsando bien o quizás no se atrevía. Si Kitahara recordaba correctamente, antes de la Obaso, se había fracturado el pie izquierdo. La fractura se produjo porque estaba compensando una inflamación en el pie derecho, lo que sometía al izquierdo a una tensión excesiva. Mientras perseguía, se rompió el pie izquierdo. Aobaso estaba después de su debut. Ahora, antes del debut. Es posible que su pie derecho aún tuviera inflamación, por lo que no estaba usando toda su fuerza. A Kitahara le dio un vuelco el corazón. Aunque no había señales visibles en su forma, confiaba en su memoria y no se arriesgó. Suspendió la práctica de inmediato. Super Creek, ven aquí. Entregándole su portapapeles a Bell Nolight, Kitahara le hizo una seña a Super Creek en la pista y luego llamó a Augury Cap. Augury Cap, tú y Tamamo Cross sigan calentando. Si no te asigno nada después de eso, sigue con tu horario habitual de entrenamiento. La carrera amistosa ya hablaremos de eso más tarde. El horario de Augury Cap desde el comienzo de la escuela estuvo bien, solo el entrenamiento especial tuvo ajustes, por lo demás prácticamente no cambió. Al escuchar esto, asintió obedientemente y continuó calentando con Tamamo Cross. Super Creek se acercó, claramente confundida, sus ojos claros llenos de sorpresa e inquietud. En ese momento, una voz cerca de Kitahara preguntó. Kitahara-san, ¿pasa algo con Super Creek? Capítulo 58. La tristeza de Super Creek. Quien hablaba era Tazuna Ayakawa. Su tarea hoy era acompañar a Kitahara y a los demás en un recorrido por el campus.
Ahora que el recorrido se había convertido en una carrera amistosa, era natural que los acompañara, aunque antes se había limitado a observar en silencio con una sonrisa amable. Hay un problema, estoy preocupado. Casi mencionó que Super Creek podría estar herida. Kitahara se estremeció levemente. Recordó que, en la historia original, Tazuna Ayakawa perdería la compostura fácilmente si se enterara de que una Uma Musume estaba herida. Instintivamente, cambió sus palabras. Me preocupa que no se adapte bien al entrenamiento de Oguri Cap y los demás, así que quería organizar algo especial. Sabes, sin un entrenador dedicado, ella todavía necesita atención en cuanto a orientación profesional. No era mentira. Ya fuera por falta de entrenamiento profesional o por una lesión, Super Creek no era apta para los mismos métodos que Oguri Cap o Tamamo Cross. En cuanto a su pie, aún no estaba confirmado si había un problema, por lo que Kitahara lo expresó con cautela para evitar preocupar a Tazuna Ayakawa innecesariamente. Veo. Asintiendo levemente, Tazuna Ayakawa mostró una sonrisa de alivio. Kitahara-san, eres un entrenador muy cuidadoso. La mayoría de los entrenadores probablemente notarían estas cosas, respondió Kitahara con modestia y no se demoró más. Le indicó a Tazuna Ayakawa que supervisara el entrenamiento mientras Baunolar observaba y registraba, y condujo a Super Creek a un lugar tranquilo. Tu pie derecho tienes inflamación, ¿verdad? Junto a un gran árbol cercano a la pista, protegiendo de la vista de Tazuna Ayakawa, Kitahara le preguntó a Super Creek directamente, sin pretensiones en absoluto. Kitahara-san, ¿cómo hiciste? A mitad de su exclamación, se cubrió la boca con ambas manos, pero la frase ya confirmaba su condición. Kitahara dejó escapar un suspiro silencioso. En efecto. Frotándose la sien, preguntó. Ya que tienes el pie lesionado, ¿por qué no se lo dijiste al médico de la escuela, ni al jefe de dormitorio, ni a tus compañeros de cuarto? Su cabeza bajó lentamente y Super Creek no habló. Al ver esto, la voz de Kitahara se suavizó involuntariamente. Parece que nunca se lo has contado a nadie. ¿Qué tal si me lo cuentas? Aunque aún no hemos firmado oficialmente un contrato, supongo que no te importa ser mi entrenador, ¿verdad? Entonces, si hay algo que te preocupa, puedes decírmelo. De acuerdo, su tono se volvió aún más suave. Siguió un largo silencio. No quiero molestar a nadie, especialmente a mis padres. Cuando finalmente habló, su voz era terriblemente seca. Después de decir eso, permaneció en silencio por un rato. Entrar a Central fue realmente una suerte. De pequeño, tenía problemas en el pie izquierdo. Mis padres dedicaron mucho tiempo a ayudarme a recuperarme, por eso, contactaron con muchas academias Trasen, pero ninguna me aceptó, no sé cómo lo lograron. Quizás le ocultaron mi condición pasada a la escuela. En cualquier caso, terminé en Central. No puedo dejar que mis padres estén tristes y no puedo dejar que otros se preocupen por mí. Lo siento, Kitahara-san, en realidad mentí. Escuchando pacientemente a Super Creek relatar su pasado, Kitahara se quedó momentáneamente desconcertado. Instintivamente, preguntó, ¿mentir? ¿A qué te refieres con mentir? Dos lágrimas claras brotaron lentamente de las comisuras de sus ojos. Ella no se había dado cuenta, aún con una sonrisa amable. Yo no tengo ninguna manía extraña de correr. Tenía miedo de que otros notaran la inflamación en mi pie derecho, así que no me atreví a esforzarme. Mis pasos al correr son ligeros. Lo sé, siempre lo he sabido. Pero ya he perdido demasiados entrenamientos y me perdí mi primera carrera por enfermedad. Llevo más de un año en Central Trasen y la mayor parte del tiempo he estado enfermo. Mis compañeros de ese mismo año debutaron hace mucho, pero sigo enfermo. Yo. Tenía miedo de que si le contaba a alguien sobre la inflamación, tuviera que ser hospitalizado nuevamente, perderme aún más entrenamientos y perderme otra carrera de debut.
Ha pasado demasiado tiempo, demasiado tiempo. Llevo más de un año en la academia, y si no logro algo pronto. De repente se mordió el labio y las lágrimas corrieron por su delicado rostro. Quizás no pueda quedarme en Central y ni siquiera tenga a dónde ir. No puedo dejar que mis padres estén tristes, y además, tengo muchas ganas de correr libremente por la pista como las demás chicas. De repente se inclinó hacia adelante, agarrándose fuertemente el collar, con la cabeza gacha y llorando como un animal joven herido. Kitahara se sintió culpable. Había hecho llorar a Super Creek. Incluso aunque fuera sin intención, mencionar su herida, que tanto le preocupaba, fue como una provocación deliberada. Él tuvo la culpa. Por un momento, no supo cómo consolarla. Esta yegua parecía haberlo contenido durante mucho tiempo. Una vez que comenzaron las lágrimas y los sollozos, no pudieron detenerse, atrayendo incluso a Kokurimou y a los demás. Afortunadamente, aunque sorprendidas y preocupadas por Super Creek, las otras Uma Musume confiaron en Kitahara. Tras preguntar, recibieron su respuesta sincera: es culpa mía, sin culparlo. Simplemente le dijeron: ocúpate, y si no puedes, llámanos. Finalmente, Kitahara todavía no sabía cómo consolar a Super Creek y dejó de llorar por sí sola. Me has hecho quedar como un tonto, Kitahara-san. Su voz sonaba ligeramente ronca mientras se secaba los ojos enrojecidos, nasales por el llanto. Si es posible, podrías ayudarme a mantener ocultos mis problemas en el pie derecho y en el izquierdo. Su preocupación superó la culpa de él. Kitahara frunció el ceño instintivamente. ¿Piensa seguir ocultándolo? ¿Qué opción tengo? Super Creek esbozó una sonrisa amarga. Si le digo al médico de la escuela, tendré que estar hospitalizada todo el tiempo. Pero como dije, llevo más de un año sin trabajar en la academia. Si me quedo más tiempo. Kitahara lo interrumpió, perdiendo un poco la compostura. ¿Y qué hay de tu debut? Debes saber que con tu pie derecho en la condición actual, no puedes ganar ninguna carrera. Y frunció el ceño. ¿Cuánto tiempo lleva así? Me refiero a la inflamación del pie. 1 o 2 semanas, creo, no estoy muy segura, ya que no duele mucho, solo un poco incómodo. Pensé que podría soportarlo. Ella respondió en voz baja y luego añadió nerviosa: incluso compré algunos medicamentos y traté de curarlo. Kitahara fingió no escuchar eso. Si el autotratamiento hubiera sido suficiente, la afección no habría persistido durante 1 o 2 semanas. El único alivio ahora era que la duración no era extremadamente larga, y Super Creek solo parecía tener problemas para correr, no era incapaz de correr. Parece que hay una razón por la que otros entrenadores tampoco te seleccionaron. Kitahara le señaló su problema con seriedad, sin piedad. Entrenar con dolor sin duda afecta tus pasos. Los entrenadores de Central son unos élites entre 1.000.000. Se darían cuenta de que tu paso no es el adecuado. Así que recuerda esto: pase lo que pase en el futuro, siempre informa a tu entrenador de inmediato. ¿Entendido? Capítulo 59. Te ayudaré a lograrlo. Después de darle a Super Creek un severo consejo, Kitahara notó la mirada ansiosa en su rostro, pero no bajó el tono. Había dirigido equipos anteriormente y sabía muy bien que diferentes subordinados requerían enfoques y actitudes diferentes. La relación entre una chica caballo y un entrenador no es exactamente la de superior y subordinado, pero en esencia no es muy diferente. Para alguien como Super Creek, que solía guardarse las cosas para sí misma, la experiencia de Kitahara le decía que no podía dejarlo pasar. Esta personalidad no solo ocultaba asuntos menores, sino también problemas serios. De hecho, a este tipo de personalidad se le suele llamar el bueno. No les gusta molestar a los demás y asumen todas las situaciones negativas. A simple vista, parece que están haciendo una buena acción, pero en realidad, solo ocultan crisis que a la larga pueden causar grandes problemas para ellos mismos y para quienes los rodean.
Kitahara ya se había encontrado en situaciones similares antes. En uno de sus equipos había una subordinada con una personalidad muy similar a la de Super Creek. Su marido era un completo sinvergüenza, pero ella nunca se quejaba ni hablaba de ello. Incluso ayudaba a ocultarlo, siempre hablando maravillas de él con sus padres y amigos, dando a todos la impresión de un matrimonio feliz. El resultado, durante una negociación comercial, su marido armó un escándalo en la empresa por problemas domésticos, convirtiendo casi toda la negociación en un caos. Si Kitahara no se hubiera preparado a fondo y no hubiera ordenado inmediatamente a la seguridad que retirara y controlara tanto a la subordinada como a su marido, la empresa podría haber sufrido pérdidas de más de 10 millones de yenes. Este estilo de manejo de asuntos se había mantenido en Kitahara hasta ahora. Anteriormente, Agiricap y Baunolad eran obedientes, así que no había tenido que demostrarlo tan claramente. Pero al enfrentarse a Super Creek, este lado de él comenzó a salir a la superficie. Desde que me di cuenta, no puedo dejar que continúes así. Sabes que si sigues así, no solo podrías no curar la inflamación, sino incluso fracturarte el pie, desarrollar enfermedades más graves y arruinar toda tu carrera. Su tono se volvió aún más severo. Yo siento, Kitahara-san. Los ojos de Super Creek brillaron con lágrimas nuevamente. Kitahara frunció el ceño, a punto de aclarar que no la estaba atacando personalmente, solo estaba abordando el tema. Pero Super Creek realmente comenzó a llorar de nuevo. No me quieres, ¿verdad? Ella lloró en silencio. Lo sé, como una Uma Musume como yo, solo te causaré problemas, Kitahara-san. Lo siento, olvida lo que dije sobre entrenar y unirme al equipo. Espera un momento. A Kitahara le dolía la cabeza. Suspiró y se llevó una mano a la sien. De repente me doy cuenta de que parece que ni siquiera estamos en la misma onda. No te preocupes, primero me estás poniendo ansioso. No, necesito organizar mis pensamientos. Se frotó la sien, pensando. Oh. Con lágrimas en los ojos, Super Creek asintió obedientemente y guardó silencio. Kitahara no reflexionó durante mucho tiempo. Nunca podría abandonar a Super Creek. Incluso ignorando su potencial futuro, el solo hecho de saber sobre su lesión hizo que fuera imposible ignorarla. Rápidamente se dio cuenta de que lo que le faltaba a Super Creek no era solo formación profesional, ni siquiera tenía una mentalidad profesional. O, en otras palabras, el corazón de un corredor. En comparación, Agiricap solía sufrir pequeños rasguños y golpes durante el entrenamiento. Las lesiones leves eran normales. En esos momentos, Oguri-Cap no se preocupaba por molestar a los demás. Lo trataba ella misma o le pedía ayuda a Bell No Light o Kitahara. Ella sabía que si realmente quería evitar incomodar a los demás, la forma más eficiente era resolver el problema a ella misma. Probablemente, Tamamo Cross era similar, su personaje en el juego a menudo aparecía con vendas en el puente de la nariz, lo que sugería que era común sufrir lesiones menores durante el entrenamiento. Pero Super Creek claramente no había llegado a esta conclusión. Para ella, ocultar las lesiones significaba arriesgarse a ser expulsada, decepcionar a sus padres y causar problemas a los demás. Parecía que su futuro entrenamiento requeriría una atención mucho más cuidadosa. ¿Por qué no te diste cuenta de que ocultar tu lesión te impediría competir?, preguntó Kitahara frunciendo el ceño. Los ojos de Super Creek se abrieron de par en par. Parecía estar de acuerdo y asintió inconscientemente. Pero su expresión pronto cambió. Pero si le cuento a alguien sobre mi lesión. Aunque es de mala educación interrumpir, Kitahara levantó una mano, prefiero hablar de forma directa y centrada en el problema. Lo que quiero decir es que tu talento, Super Creek, es increíble. Y por ese talento, creo que deberías revelar tu lesión cuanto antes. No te apresures, escúchame primero. A mitad de camino,
Las lágrimas amenazaron con volver a hablar, pero Kitahara levantó la mano para detenerla. Para alguien como Super Creek, demasiado acostumbrado a soportar todo solo, el asunto debía aclararse de inmediato o surgirían problemas impredecibles. No quieres molestar a los demás, ni a tus padres ni a la escuela. Lo entiendo. Pero has considerado que si tu lesión en el pie empeora y arruina tu carrera, impidiéndote competir, ese es el verdadero problema. Así que tengo la intención de llevarte a un médico, uno muy capacitado, un anciano mío, que pueda satisfacer todas tus necesidades. ¿Está bien? Miró a Super Creek con ojos decididos. Un médico altamente capacitado. Sus ojos brillaron brevemente con esperanza, para luego desvanecerse rápidamente. Pero soy una Uma Musume sin logros, ni siquiera he superado una carrera de debut. ¿Por qué me trataría un gran médico? Y aunque ese médico aceptara, no tengo mucho dinero. Mi beca y mi estipendio de práctica se gastan en equipo de formación y medicamentos. Si le preguntara a mi familia, ellos también. Kitahara se dio cuenta de que la había interrumpido demasiadas veces hoy. Normalmente, no sería tan grosero, pero ante la obstinación de Super Creek, no tenía otra opción. Él interrumpió. Estás lesionado y aún piensas en entrenar tu anterior entrenador. Había querido decir, en que estaba pensando tu entrenador, pero recordó que Central no tenía a nadie que la llevara y rápidamente corrigió, entrena después de que se cure tu lesión. Eso es lo que dice tu entrenadora, yo, Kitahara. Kitahara-san, esto Super Creek se congeló. Antes de que pudiera continuar, Kitahara dijo con firmeza. No te preocupes. Tu lesión y tu futuro entrenamiento están en mis manos. Encontraré los mejores médicos para ti. Cubriré los costos del tratamiento y la capacitación. ¿Quieres correr libremente por la pista como las demás? ¿Verdad? Te ayudaré a conseguir ese sueño. Capítulo 60. Talento médico. Bajo la actitud firme, casi enérgica, de Kitahara, Super Creek ya no dudó y aceptó ir al hospital para recibir tratamiento. El médico, por supuesto, era Kokobo Ren, y el hospital no era otro que el Hospital Central Yu-Sun de Tokio. Habían pasado algunos días desde su último encuentro, por lo que Kitahara pensó que también sería una buena oportunidad para verificar el progreso de los preparativos de la terapia de entrenamiento. Después de explicarle brevemente a Oguri Cap y a los demás que se dirigirían al hospital y de pedirle a Tazuna Ayakawa que cuidara a las otras chicas caballo, Kitahara llevó rápidamente a Super Creek al hospital. No tardó mucho en contactar al Dr. Kokobu, pero hoy estaba ocupado y no tenía espacios disponibles durante el horario de oficina. Por teléfono, el Dr. Kokobu dijo: Esto es lo que haremos. Kitahara, ven primero a mi casa. Después del trabajo, examinaré personalmente a Uma Musume. También tengo equipo médico en casa, así que podemos hacer algunos preparativos allí, debería ser suficiente. Según tu descripción, si no hay traumatismo externo, la probabilidad de infección bacteriana o fúngica es baja. Probablemente se trate de una periostitis leve causada por sobreuso. Normalmente, el descanso y una nutrición adecuada son suficientes para la recuperación. Sin embargo, ha corrido muchas veces con la lesión, así que, además del descanso, en teoría siguen siendo necesarias algunas medidas terapéuticas. Por cierto, lo que te mencioné la última vez está casi listo. Lo pensé detenidamente durante unos días y decidí que enseñarte el conocimiento no es imposible, pero usarlo eficazmente llevaría mucho tiempo, así que se me ocurrió una solución más eficiente. Tengo pensado presentarte a uno de mis discípulos. Es estudiante de posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tokio, tiene excelentes calificaciones, ha trabajado bajo mi supervisión durante más de 2 años, obtuvo la certificación de médico practicante junior y tengo la intención de guiarla hacia su doctorado.
Si la apruebas, la dejaré seguirte como tu médico de equipo dedicado. Al escuchar esto, Kitahara apenas pudo contener su emoción. La consideración de la oferta del Dr. Kokobu fue abrumadora. La Facultad de Medicina de la Universidad de Tokio es una de las escuelas de medicina más prestigiosas de Japón, a menudo denominada la Harvard de Asia, y sus graduados se encuentran entre los mejores talentos médicos. Además, esta recomendación era para un estudiante de posgrado, un futuro doctorado, alguien ya cualificado profesionalmente. Por muy excepcional que fuera un entrenador, no podía garantizar que su Uma Musume nunca se lesionara. Contar con un profesional médico de primer nivel a su disposición significaba tratamiento inmediato y menor riesgo de lesiones, un sueño para cualquier entrenador. Kitahara estaba tan sorprendido y conmovido que casi olvidó cómo agradeció al Dr. Kokobu, colgó o llegó a la cita. La casa del Dr. Kokobu era un patio tradicional de estilo japonés. El patio era espacioso. En su centro se alzaba una clásica villa japonesa con tejado a dos aguas de madera oscura, aleros negros intensos a juego, suelo de bambú gris pálido y paredes exteriores horizontales de madera blanca. Frente a la villa, el patio delantero estaba cubierto de grava blanca. Senderos de adoquines azul claro cruzaban el patio, y un puente de madera carmesí cruzaba el camino principal, conduciendo a un pequeño pabellón carmesí sobre un estanque cristalino con peces nadando. El patio trasero tenía exuberantes paredes de bambú que encerraban una fuente termal al aire libre y templada durante todo el año. El Dr. Kokobu había dispuesto que un mayordomo los esperara en la entrada. Tras él, Kitahara y Super Creek llegaron a las afueras de las aguas termales. Había un conjunto de mesas y sillas de madera negra fuera de las aguas termales. El Dr. Kokobu estaba sentado en una de ellas, charlando tranquilamente con una joven. «Hola», tío Kokobu saludó Kitahara, haciendo una ligera reverencia. Curioso, miró a la joven. Parecía tener 20 y pocos años, piel clara, rasgos delicados, cejas largas y elegantes, ojos brillantes como estrellas, nariz pequeña y labios finos curvados en una sonrisa tímida. Cuando sus miradas se cruzaron brevemente, bajó la mirada rápidamente e inclinó la cabeza, visiblemente tímida. Puntual como siempre, Kitahara dijo el Dr. Kokobu con indiferencia, señalándola. Esta es la estudiante que mencioné por teléfono, Kyoko Miyamura. Su investigación actual se alinea perfectamente con sus necesidades, prevención de lesiones en yeguas y rehabilitación post-lesión. Se la recomiendo no solo para cumplir mi promesa de ayudarle con la atención preventiva, sino también para que pueda ejercer bajo su tutela y recopilar información para sus trabajos. De hecho, incluso después de que se gradúe, espero que pueda seguir ayudándote. Así, tu programa de formación será aún más seguro. Incluso conociendo las intenciones del Dr. Kokobu, Kitahara se sintió profundamente conmovido. Muchas gracias, tío Kokobu, sin poder contenerse, saludó bruscamente. Yo realmente. Su voz se fue apagando mientras luchaba por expresar su gratitud. El Dr. Kokobu agitó una mano, sonriendo. Ya lo he dicho antes. Después de todos estos años en medicina, no me falta nada en honor, estatus ni riqueza. Lo que espero es simplemente que alguien pueda abrazar plenamente mis ideales y brindar mejores condiciones médicas a Uma Musume. Está bien, Kyoko, saluda primero al señor Kitahara. Hubo un detalle que el Dr. Kokobu no mencionó inmediatamente: Kyoko Miyamura no solo era su alumna sino también su nieta. Ocultó este hecho para evitar que Kitahara se hiciera una idea preconcebida basada en lazos familiares. Quería que su nieta se ganara la confianza de Kitahara únicamente por su habilidad. Kyoko entendió las intenciones de su abuelo pero carecía de confianza en él. Nacida en una familia de médicos, desde niña quiso trabajar en medicina y contribuir al cuidado de personas y jinetes. Su entorno familiar le brindó no solo motivación y excelentes condiciones educativas, sino también una presión invisible. Incluso sin que nadie se lo exigiera, sentía constantemente las altas expectativas de quienes la rodeaban. Después de todo,
era nieta del Dr. Kokobu, un médico de renombre en todo Japón. No te preocupes, Kyoko. Puedes lograrlo. No le fallarás al abuelo. Tus calificaciones son excelentes, tu pasantía es la mejor. No puedes decepcionarlo, ni a él ni al profesor. Puedes lograrlo. Demuestra tus habilidades. No avergüences al profesor. Después de darse una charla mental de ánimo, Kyoko extendió su mano. Hola, me llamo Kyoko Miyamura, un placer conocerlo, señor Kitahara. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube. Adonis Alvarez. José Luis Rodríguez García. Lucas Alves de Moura. Aitor Torre. Fardeus. 28F. Coro 0459. José Jiménez. Josué Castro. Germán Vázquez. Giancarlo Romero. Johnny Alexander Córdoba Herrera. Ronald Alba Colque. Edgar Aguirre Quiroga. Fernando Gijón. K4T. José Díaz. Johan Amaro Portillo. Eco. Darkus. Salmón Book. Francisco Álvarez. Alejandro 9901 Anime. Juan Carlos Islas Valles. Song Hyun Park. MYC. Dio Brando. Destorollar. Saúl Harold Cisneros Mora. Madara Uchía. Víctor Hernández. Goliat Sparta. Abraham Alvarado. Muerto 333. GSH. Loco Chan. Hank. WMJ. Kiro. Tiago Ramayón. Daniels. Multiversal 131. Neofanfix 11. Dead Mask. Landon Vargas. David Flores. Ricardo. Ernestio. Rodrigo Olvera. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. Sir CF. CWV. Diar Mundo. L. Lord X. El Jugador. Daniel Zamudio. Ricardo Rivas Alberto. Luis Angos Rodríguez Giraldo. Rabos. Juan Cárdenas. Brocha Live. Poncada. TRBRK. Bill Casas. Eduardo García 2389. USS Amman. Max Pollo. Alberto Castillo González. Lian. Souta. Hiraya Uzumaki. Cosme Márquez Tecpa. Papa Frita, V. Iturbe Díaz Ángel. Cotoria Kane. Salvador García. Cronos-1524. Paz Edson. Jonathan Gómez. The Penguin. Roberto Diego. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Yagami. Santino Moreno. Narufan 01. Víctor Lenovón. Cristian Domínguez. Triple signo de interrogación. Juan. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Stax 2025. King Moimon.
Brandon Niño. Patreon. Aveonado. Cristian Santana. Daniel Torres. Dantesco 32. Edgar Cañedo. Eduardo Silva. FX. Jason Cruz. José Núñez. Quiso sin vida. Zadkiel 0214. Celdris. Muchas gracias a todos, son unos capos.